Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Parece ser que vuelve el invierno, pero en cambio la Pascua es imparable. Ahí estamos en plena vitalidad pascual. Ya las bodas, a punto las primeras comuniones, tantas primeras confesiones, ahora el boom de las confirmaciones. Es un tiempo realmente pletórico en nuestra iglesia, en toda la iglesia universal. Y también está aquí un personaje cercano y nuclear en la diócesis, Miquel García-Andía. Kaixo, Miquel. Egunon, Juan Carlos. Miquel porque es capellán ministro del Santuario de San Miguel de Aralar, es vicario de Mendialde, director del departamento en euskera, de la pastoral en euskera. Y bueno, también la Pascua está vinculada a San Miguel de Aralar, ¿no? Pascua y más, porque es que ya ha llegado un momento en que tenemos que ir a unos 300 pueblos. Y no queda más remedio que darle a Tierra Estella en la época de la Cuaresma también la posibilidad de que San Miguel vaya a los pueblos. Entonces prácticamente es ya todo el mes de marzo, 3 semanas antes de la Pascua, San Miguel tiene que ya comenzar el periplo, pero es verdad, el núcleo fuerte coincide con la Pascua y luego, sobre todo, de cara a Pamplona, Iruña, siempre es la segunda semana de Pascua cuando solemos venir. Efectivamente, sí. Un cura de Charri Aranaz como tú, ¿qué tal? ¿Cómo se siente en el santuario de San Miguel? Bueno, pues para mí fue una agradable sorpresa, porque uno siempre se hace la idea de que normalmente le va a tocar servir en zonas un tanto alejadas del lugar de origen. Y para mí es un regalo, la verdad, porque desde crío siempre ha sido algo totalmente integrado en la propia vida, en la propia fe San Miguel de Aralar, y el hecho de que se me pidiera en un momento dado que sirviera a la diócesis desde ese punto, pues para mí fue pues, la oportunidad de no dejando las raíces, pues dedicarme a lo que es mi vida, ¿no? Efectivamente, sí. Cuéntanos un poco de la historia de San Miguel de Aralar, también por la importancia en nuestra tierra, pastoralmente. Sí, bueno, lo que me planteas es muy largo de contar, pero bueno, resumiendo diría que, así como en otros puntos de Europa, montañas que habían sido lugares sagrados de culto desde la prehistoria, y algunos de ellos fueron dedicados al arcángel San Miguel, como pasaba en Mont Saint-Michel, el Monte Gárgano, pues cuando llegó la primera evangelización parece que era un lugar de culto importante, toda la zona de Aralar, por toda la vinculación que tenía aquella zona a los enterramientos, toda esa cultura funeraria prehistórica. También tenemos indicios de presencia en la época romana. Y luego, pues en la primera evangelización, sin duda, aquel fue un enclave importante para la evangelización de toda aquella zona del territorio de los vascones. Con lo cual estamos hablando de los orígenes, muy orígenes de la fe cristiana. Efectivamente, sí, sí. ¿Tú qué palpas allí habitualmente cada domingo, tantos días entre semana, los veranos, tanta gente? ¿Cuántos se acercan a San Miguel de Aralar? Bueno, pues cuando vivía don Inocencio Ayerbe, hace unos 15 años, él cifraba en más de 100.000 personas. Eso no ha dejado de crecer, pero no me atrevería en este momento a dar una cifra, pero sí, es muchísima gente la que va. No solamente en verano, sino que también incluso el invierno tiene su propio atractivo, pero en cuanto que es santuario, a partir de Pascua hasta noviembre, el flujo de gente es incesante. No solamente por parte de la gente que sobre todo de toda Euskal Herria se vincula a San Miguel, sino incluso descendientes que viven en América, que continúan teniendo una vinculación muy grande con la tradición de San Miguel. Entonces es bueno, y luego también, pues evidentemente, ¿no? Es un lugar que se está dando a conocer y entonces es creciente la gente que te viene de Cataluña, de Madrid, de Sí, muchísimos sí, sí, sitios. sí. No, y también estamos viendo ahí unas imágenes, creo que es la llegada de San Miguel este año a Pamplona. ¿Qué efecto pastoral notas en nuestra gente la visita del ángel? Bueno, pues son 80 las instituciones de Pamplona que acogen la visita del ángel, teniendo en cuenta que por ahí incluimos colegios, centros educativos, centros asistenciales, hospitales, residencias de ancianos. Entonces hay una densidad y una expectativa impresionante con el ángel. Es una experiencia también preciosa poder caminar
llevando la imagen de San Miguel por toda la parte vieja y Sí, es un personaje esperado y muy sí, querido en sí, sí. Pamplona. Muchos no saben qué representa, qué lleva en el interior de la imagen. Dinos un poco. Bueno, hoy estaba recordando cómo en los centros de estudios a los que fui visitando este año les preguntaba a los niños, a los chavales, Sí, a ver, la imagen de San Miguel, ¿qué les sugería? sí, Con los brazos levantados en una señal triunfal y como los chavales son tan listos me decían, está levantando el trofeo, la copa. Pues bueno, San Miguel es un icono único en el mundo porque así como a San Miguel se le representa tradicionalmente pesando las almas en el juicio final y tratando de hacer que el alma suba al cielo o luchando directamente con el dragón o con el demonio, sí. este es un icono único porque es la alegría de San Miguel que nos anuncia a nosotros la victoria, el triunfo, que Jesucristo ha resucitado y por eso levanta la cruz como señal de victoria. Por tanto, es una imagen en nada antipática, en nada fría, sino que sobrecoge por su ternura, por su cercanía, y la gente, sin saber muy bien, lo recoge así. La vida sacramental también es algo que en la Pascua se reaviva, ¿no? Y la devoción a San Miguel va también en la misma línea. Imagino que mucha gente en el santuario, la Eucaristía, bodas, ¿no? Sí, tradicionalmente la costumbre de ir a casarse a San Miguel, eso se ha mantenido siempre. Evidentemente la cuestión bautismal, aunque siempre hay gente que pide a ver si podría bautizarse Sí, en San Miguel, yo siempre les recuerdo claro. que la vida cristiana es una vida comunitaria y que el lugar natural de la fe es la parroquia, pero para todo lo que es la devoción, el cultivar oración, cuando la gente tiene algo por lo que dar gracias, alguna petición que le toca por dentro y quiere subir al santuario para pedir algo que es muy importante. Sobre todo los domingos es muy notable el número de personas que se acercan, vienen a la sacristía para hablar con nosotros, con peticiones, con encargos. Realmente es algo que está muy vivo hoy en día. Y en un mundo tan desarraigado, ¿no? También notamos que mucha gente que no está demasiado vinculada a comunidades parroquiales, etcétera, pero que tiene fe, los santuarios recogen y son puente, claro, que trata de integrar más plenamente sus comunidades, ¿no? Sí, por eso yo diría que San Miguel no es solamente un lugar de tradición, un lugar que mira al pasado, a un pasado muy querido, muy valorado, sino que también yo lo veo como sobre todo un lugar de evangelización, es decir, Correcto, sí, un lugar donde la gente tiene la posibilidad de discernir, descubrir eh, qué pasa con Dios, si ese Dios existe, si ese Dios nos habla, si hay noticias de Él, si se le puede notar. Y es, por tanto, también un lugar en el que yo me doy cuenta de que hay gente que está en procesos de conversión, de vuelta, de redescubrir o simplemente de descubrir la fe, la gente sube claro, con muchísimas expectativas claro. al santuario. Ahí hay un aliado perfecto, Santa María de Zamarce, ¿verdad? Eres director del centro. Y en esa misma línea, creo que a los pies de San Miguel de Aralar complementa esta función pastoral, ¿no? Cuéntanos un poco algo Sí, de antes Zamarce. he hablado del origen de San Miguel, pero este origen históricamente en cuanto que santuario cristiano lo tenemos que vincular a ese lugar de Huartaraquil, que sería el monasterio de Zamarce, un lugar de antigua cristiandad, un poblado vascón, romanizado, donde tenemos en un momento indeterminado, que ahora estamos justamente Sí, excavando para sí, sí. saber de qué siglos estamos hablando, pero hacia el siglo VII, desde Zamarce, se fundó San Miguel de Aralar. Con lo cual, San Miguel durante siglos fue la hija de Zamarce. Solo que ya en el siglo XII la historia dio todo un vuelco cuando al final de las cruzadas el príncipe Ramiro de Navarra y Aragón trajo de Jerusalén la famosa reliquia de la cruz y al donarla a San Miguel de Aralar eso suscitó en todo el reino de Navarra un enorme movimiento devocional. Se fundó una cofradía que llegó a tener en el siglo XII 40.000 cofrades y eso hizo que paulatinamente Zamarce fuera perdiendo importancia y la que creció hasta el punto de que todos la Sí, conocemos es San Miguel de Aralar. efectivamente. Tú estás disfrutando con los hallazgos arqueológicos estos días, ¿no? Esta temporada, estos años. Sí, cuando se restauró por parte de la diócesis la Casa de Espiritualidad y el Gobierno de Navarra restauró el templo románico, que es monumento nacional,
ya entonces aparecieron indicios claros de presencia romana, estructuras arquitectónicas, y nosotros nos hemos planteado con una asociación arqueológica ir poco a poco desentrañando el pasado de lo que tenemos ahí en el subsuelo de Zamarce. Y lo interesante para nosotros es que estamos encontrando indicios arqueológicos ininterrumpidos desde el siglo I, pero incluso van saliendo restos del siglo V, VI, VII, con lo cual eso ya nos va dando idea de que con el hundimiento del Imperio Romano la población de Araceli, que así se llamaba el lugar, población autóctona, siguió existiendo cohesionada, vinculada a la Catedral de Pamplona. Y entonces también para mí es muy interesante que ahí vamos viendo que los orígenes de la cristianización de todo el norte de Navarra se están explicando y se irán explicando en la medida en que esas excavaciones vayan avanzando. Pues mira, entramos en un terreno precioso, ¿no? Fe, cultura. ¿Desde cuándo nuestra tierra es cristiana? Desde ahí, este enclave de Zamarce, ¿qué estás entendiendo tú? Que los indicios que ya antes habían se están confirmando. Es decir, a la hora de hablar de cristianización de Navarra, no hay dudas sobre cómo se fue dando la cristianización en el sur, en la ribera, a partir de que nosotros ya incluso tenemos mártires en Calahorra. Y la tradición que proviene de las Galias, que nos habla de San Saturnino, de San Fermín, está vinculada a una calzada, la Astorga Burdeos, que es justamente de la que estamos hablando ahora en este momento, y ya tenemos indicios de que en la Pamplona del siglo IV, pues las grandes altares, estelas paganas fueron arrasadas y se utilizaron para la muralla que se construyó en el siglo IV, con lo cual ya tenemos prácticamente con toda certeza que la población de Pamplona en el siglo IV es cristiana y Zamarce está a 2 días de camino en la misma calzada y su vinculación histórica siempre fue con Pamplona, en primer lugar con la ciudad de Pamplona y luego ya con la sede episcopal de Pamplona. Y eso para nosotros también es interesante en una época donde no sé por qué se tiende a considerar que la llegada del cristianismo es mucho más tardía y no siempre buena para la población local. Eso es, porque la tradición a veces hoy se está vinculando a una cultura precristiana, ¿no? Como si el cristianismo hubiera llegado hace 2 días bueno, no favoreciendo el alma euskaldún, ¿no? Sí, ahí entraríamos en el terreno de las interpretaciones, pero yo estoy convencido de que los actuales intentos de remitificar un posible pasado pagano feliz que hubiera sido arruinado por la llegada de la fe cristiana no se corresponde con los datos históricos arqueológicos. La Iglesia cuando evangelizaba lo hacía en la lengua autóctona. Y yo estoy íntimamente convencido de que en parte la existencia del euskera se vincula a que hay un cristianismo pujante donde al pueblo se le predicó en la lengua que entendía. Y por eso también me doy cuenta de que a veces contraponemos fe cristiana con identidad cultural vasca. Y ahí también me gustaría decir que cuando se hablaba hace años de que era importante superar una visión mítica de la realidad y que había que tener una visión históricamente más concreta, más crítica, me encuentro ahora con la sorpresa de que en ciertos ámbitos culturales no solamente hemos abandonado los mitos cristianos, que en mi opinión no lo son, sino que se está volviendo a remitificar una presunta identidad vasca que habría sido arruinada por la llegada de la Iglesia, ¿no? En concreto me estoy acordando de algunos elementos culturales, de algunas películas como Garchot, que creo que a ti también te tocaría Sí. indirectamente porque tú estás en Roncesvalles, ¿no? Leyendas modernas en las cuales va apareciendo la Iglesia como una presencia negativa que destruye la identidad. Y yo creo que no tiene ninguna base histórica. De hecho, los grandes agentes culturales y los grandes literatos euskaldunes hasta el siglo XVIII fueron clérigos. Gracias a Dios ahora hay clérigos y laicos, ¿no?, que estamos haciendo cultura en euskera, pero esa vinculación entre cultura y religión en general había sido muy positiva para ambas. Efectivamente. E incluso acabas de decir que esos orígenes cristianos han favorecido también la expansión y la profundización del euskera, por tanto, como un elemento constructivo, como puente, como... Sí, hay que tener en cuenta que hasta el siglo XVIII
En la inmensa mayoría de Navarra, en las parroquias donde había población euskaldún, el cargo de párroco iba directamente vinculado a que tuviera la capacidad de predicar en euskera, y eso se ha mantenido hasta hace 60-70 años. Incluso cuando culturalmente el euskera había sido reducido a la marginalización, en las parroquias siempre la gente ha tenido el derecho de escuchar la predicación de la homilía en el euskera. Eso lo ha mantenido la Iglesia siempre. Por eso es más doloroso todavía que se use el idioma, ¿no? Para dividir o para poner límites, ¿no? Sí, en este sentido yo creo que estamos en un tiempo totalmente nuevo donde ya no tiene demasiado sentido jugar con esas contraposiciones. A mí me parece que en un panorama tan pluralista como el actual, yo creo que hay lugar para todos y en este sentido... Sí. ¿Cómo ves, por ejemplo, el tratamiento en la diócesis de nuestras comunidades del euskera? Bueno, a mí me toca también directamente ese tema en cuanto que delegado de la pastoral en la diócesis de Pamplona para la cuestión del euskera. Ahora mismo estamos impulsando un proyecto en Pamplona para las diócesis, para las parroquias de Pamplona, en la que estamos ofreciendo materiales didácticos, pedagógicos, vídeos, música. Entonces se está haciendo un trabajo importante de traducción, de adaptación, y se está dando a las parroquias todo este material. Se va a empezar a darlo sistemáticamente y la acogida yo creo que es cada vez mejor. Claro. Estamos en un escenario, pienso que nuevo, donde hay que tener en cuenta que Iruña es la población de Navarra donde más euskaldunes hay. Hay 10 veces más euskaldunes que en la siguiente población más euskaldún, que puede ser Elizondo o Leiza. Sí. Con lo cual es importantísimo que los cientos y miles de chavales que tienen la escolarización en euskera tengan también la posibilidad de una adecuada asistencia pastoral, Efectivamente. sacramental. Y entramos ahí también en un terreno, por ejemplo, las catequesis de comunión y de confirmación, porque las estadísticas no son muy positivas respecto a los chavales que están estudiando en euskera, ¿no? Sí, realmente no se corresponde la realidad del volumen de lo que es la vida en euskera en Pamplona y en la cuenca con lo que es la actividad en las parroquias respecto de esa población euskaldún. Y entonces nosotros ahí estamos también queriendo impulsar no solamente una mera pastoral de conservación, Claro. sino también una pastoral más propositiva, de evangelización, donde queremos dar la posibilidad a la gente que quiera esa formación, incluso las clases de religión en euskera, pues queremos también saber que toda la gente tiene un derecho a que pueda acceder a los contenidos de la religión cristiana como asignatura en los centros públicos y privados, y para la catequesis también. Claro. Por eso no es un tema, bueno, de justicia y de respeto, sino que es un tema también de nueva evangelización. Sí, sí. Pero yo insistiría en que es un derecho de las familias, de los padres, de los chavales, saber que ellos, si lo solicitan, ellos tienen derecho a que se les den una serie de contenidos que yo considero importantes para la vida. No estoy hablando de evangelizar, adoctrinar, sino estoy hablando de tener unos conocimientos básicos de la religión cristiana que son luego unas claves para andar como personas cultas por el mundo, porque no se explica Europa sin el cristianismo. Yo creo que por ahí tenemos un terreno muy interesante y mucho que hacer. Sí, sí, sí. Estamos rodeados, Miquel, ¿verdad?, de retos. Acabas de hablar de la nueva evangelización. En la prensa viene de vez en cuando alguna noticia de la reestructuración de las parroquias. Se acabó esto de una parroquia a un párroco, ¿no? Sí, la cristiandad, Juan Carlos, se nos ha muerto. Llevábamos 1000 años viviendo inercialmente, pacíficamente una situación donde la cultura católica era como un monolito, no había alternativas. Haber nacido aquí implicaba que uno nacía y moría como católico. Y cuando estábamos ahí, no sé si más o menos cómodamente, porque yo creo que esa situación también tenía unas contrapartidas bastante serias, de repente nos han cambiado el escenario, creo yo que felizmente. De tal manera que ahora vivimos en una sociedad abierta, plural, donde la fe ya no es una cuestión sociológica a la que uno le han adscrito cuando es un niño, sino que es una cuestión de una opción libre. Y eso requiere de nosotros, como decía mi amigo Xavier Novell, obispo de Solsona, que si el primer milenio de la Iglesia había sido comunidades muy potentes, muy estructuradas y muy centradas, que eran cabeceras de toda una zona, y 1000 años la Iglesia fue eso, el segundo milenio, con la Edad Media,
fue la llegada de un sacerdote a cada campanario y a cada rincón. Esa situación ya se ha vuelto insostenible Sí. e imposible, y ahora yo creo que el tercer milenio va a tener bastante más parecidos a la situación del primer milenio que a la del segundo. Es decir, yo sueño la iglesia del futuro como una iglesia centrada en cabeceras, desde las que un equipo pastoral con sacerdotes y con laicos va a poder atender a comunidades que pueden vivir físicamente dispersas, pero que tienen que estar cada vez más cohesionadas. Y esa es la tarea que tenemos Sí. delante, no solo en las zonas más rurales de Navarra, en la zona pirenaica o en la zona de Mendialde o Tierra Estella, de población muy dispersa, sino que incluso en las ciudades o incluso en Pamplona. Vamos a tener que concentrar esfuerzos, Sí, sí, prioridades y funcionar de otra manera. claro. Esto a veces lo presentamos o se habla de esto como algo negativo, solo recortes, una carencia. Tú lo estás planteando de otra manera, como un reto. Claro, el peligro sería decir, bueno, como estamos menos curas, hay que ir desmontando discretamente la iglesia hasta desaparecer y que el último apague la luz y cierre suavemente la puerta, ¿no? No es una estrategia de disolución, sino que es una estrategia justamente de que todos tenemos que dar un paso adelante, porque en un escenario nuevo, ahora ya el laicado no puede ser ni debe ser tan pasivo como lo ha sido hasta ahora. Quizá por circunstancias donde nuestro problema de alguna manera podía ser el exceso de clero. El Ujú. cura lo hacía todo y lo era todo en la iglesia. Ahora no, ahora tenemos que volver a la situación normal, que es que las comunidades cristianas tengan conciencia de que la iglesia son ellos y que luego se les envía un sacerdote, un diácono, para que pueda hacer que la vida cristiana sea llevada con toda su plenitud. Pero es un escenario no para retroceder, sino para juntarnos todos más, ayudarnos todos, exigirnos unos a otros todo más. Y este es un escenario maravillosamente incómodo para el cura, porque esto se supone que cualquier laico nos tiene que confrontar y Sí, decir que él espera algo más de nosotros. claro. En los lugares donde ya se está celebrando, pues unificando eh, pues algunas Eucaristías o la gente está moviéndose como se mueve para otras cosas, de pueblo a pueblo, y las comunidades haciéndose mayores, más numerosas, ¿qué vivencia tiene nuestra gente de estos inicios? Eso está siendo complicado porque tras siglos y siglos y siglos de considerar que mi pertenencia a la Iglesia es en mi parroquia, al inicio cuesta muchísimo romper esa barrera y celebrar la Eucaristía en la parroquia de al lado. Pero en las medidas en las que eso se ha ido Ujú. haciendo, la gente va descubriendo que es mejor una Eucaristía muy bien celebrada, maravillosamente vivida, con lectores, Sí, cantores, moniciones, con pausa. Es mucho mejor una buena Eucaristía que 4 Eucaristías hechas deprisa y corriendo, donde el sacerdote tiene que salir ya corriendo a por la siguiente. Entonces todos tendremos que ir creciendo y avanzando en que la Eucaristía dominical la tendremos que vivir ya como comunidad cristiana en el centro de referencia nuevo, que será la cabecera. Que por supuesto eso implicará que en la pequeña parroquia de origen tendrá que haber sacramentos, funerales, tendrá que celebrarse la fiesta patronal, pero el día a día en muchísimos lugares tendrá que cambiar, ¿eh? Y ahí también la gente, exactamente lo mismo que hace para ir al médico o para hacer la compra, pues ahí también tendrá que incorporarse a la vida corriente de cualquier sí, cristiano, que el ir a la comunidad, a su lugar de referencia. sí, sí. Con lo cual también habrá un enriquecimiento de toda la actividad que conlleva la liturgia y la parroquia, ¿no? Por supuesto, y las comunidades cristianas serán numéricamente mayores, pero en una Eucaristía tipo tiene que haber desde niños, adolescentes, jóvenes, Claro. familias, Mm, adultos, ancianos, tiene que estar toda la riqueza de la comunidad, cosa que queda muy comprometida cuando estamos multiplicando Eucaristías en lugares pequeñitos. claro. Bueno, Miquel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por hablarnos con esta alegría, esta esperanza en medio de la Pascua. Nos despedimos también con imágenes de San Miguel de Aralar, Ujú. que va a seguir visitando en nuestras comunidades, ¿no? Sí, hasta fiestas de San Juan, que ya culmina volviendo a Huarteraquil, que es la parroquia de Ujú. referencia del santuario, Muy bien, todavía tiene bastante tarea. de acuerdo, muy bien. Gracias, Miquel, y hasta pronto. Hasta la semana que viene estaremos de nuevo con vosotros con noticias de la Iglesia Navarra. Gracias.